Agradecemos a las 7:24 de la mañana la presencia en estudio de nuestro próximo invitado, Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COBRI, y estudiante de doctorado de Historia. Iván, gracias por tu asistencia. Gracias por la invitación, como siempre, Eduardo. Mira, el escenario de la guerra y concretamente en Ucrania sigue dando información, mientras todo parece indicar que todavía no se está cerca de la paz. Y la semana pasada dábamos la información sobre la decisión en la cumbre del G7 sobre aportar 50.000 millones de dólares en créditos antes de fin de año para poder comprar armas y financiar su presupuesto estatal a Ucrania. ¿Cómo se llega a esta decisión? ¿En qué consiste? Ok, lo primero es que hay que recordar que Occidente, sobre todo los países europeos, pero en menor medida Estados Unidos, tienen congelados unos 300.000 millones de dólares de activos rusos. Estados Unidos quería de hecho usar esos activos y dárselos a Ucrania. Y antes de que sigas y disculpa, ¿cuáles son esos activos? ¿Dónde están? Están en bancos, digamos, los países, normalmente Venezuela quizás no tanto porque tiene una Es dinero, es dinero. Es oro, es dinero, son activos, digamos, parte de las reservas rusas en mayor medida. Entonces, aunque Estados Unidos no le compraron la idea de usarlos directamente, eventualmente se llegó a la decisión, bueno, esos activos están generando intereses. Se usan esos intereses como colateral para financiar un préstamo que estos países le están haciendo a Ucrania. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo interesante? Si tú estás diciendo que esos intereses son entre 3.000 y 4.000 millones de dólares anuales, significa que tú estás esperando que esos bienes congelados estén congelados por al menos una década más. Entonces los países están diciendo que están aquí en el largo plazo. Porque si no, ese colateral no tiene sentido. Uh-huh. Ahora, ¿esto se venía adelantando o es una decisión que surge de alguna iniciativa o iniciativas dentro de la cumbre? Digamos, el tema de utilizar los activos rusos para ayudar a Ucrania tiene meses en el tapete, se ha discutido. Recordamos que estos países se reúnen en diferentes escenarios, también se reúnen de forma bilateral y de hecho desde la pandemia también ha estado de moda hacer ciertas reuniones virtuales de vez en cuando. Entonces no es que se discutió en la cumbre como un tema nuevo. Normalmente estas cumbres se preparan con bastante tiempo. De hecho, distintos ministros de distintas carteras se han estado reuniendo desde hace meses en Italia. ¿Hay reacción de Rusia puntualmente a esto? Rusia siempre reacciona diciendo, por ejemplo, el tema de los activos, dice que es un robo, que le están robando básicamente su dinero. Cualquier cosa de ayudar a Ucrania es una injerencia. De hecho, Rusia lanzó, digamos, una propuesta de paz recientemente, que básicamente es que Ucrania renuncie a nunca unirse a la OTAN, renuncie a tener armas nucleares, que no es algo tan grave tampoco, y básicamente que las tropas ucranianas retrocedan de las fronteras que técnicamente son parte de Ucrania, pero bueno. Entonces, y Rusia dice, bueno, si no aceptan esta paz, es culpa de ustedes. Sigue trancado el serrucho, como diríamos aquí. Bastante, porque también hubo una conferencia de paz para Ucrania en Suiza. Se aceptaba un comunicado con algunos puntos. No todos los países que atendieron lo firmaron. Y no todos los países fueron, obviamente. Pero unos 80 países sí lo firmaron. Y tiene muchas cosas bastante generales, más allá de la guerra, como la importancia de la seguridad nuclear, la importancia de la navegación del Mar Negro, la importancia de la seguridad alimentaria, que ha sido un tema muy importante, porque Ucrania es un gran productor agrícola. Y Rusia ha interferido, digamos, con la economía ucraniana y de esa manera interferió con la seguridad alimentaria a nivel global. Entonces se discutieron muchas cosas de ese estilo y se firmó. Iván, no te quiero pedir declaraciones como experto de la guerra, pero sí quisiera desde el punto de vista de la necesidad de que nos sensibilicemos en todo el planeta, hablar desde más allá de una mesa sobre el estatus actual de esa guerra, porque también hay una situación difícil en otros lugares del mundo, como en la Franja de Gaza, por ejemplo. Pero, ¿qué estatus tiene la situación en Ucrania? ¿Cómo se sufre la guerra allí? Porque uno siente que la vida continúa.
Bueno, Ucrania es un país territorialmente grande e incluso en países que no son tan grandes esto pasa. Cuando la guerra en Siria fue devastadora, pero las personas que estaban en ciudades que no estaban en guerra, bueno, mal que bien continúan con sus vidas, Entre comillas. entre comillas. Lo que pasa en Ucrania es similar, quizás las ciudades en el este y sureste de Ucrania, bueno, hay ciudades que casi han desaparecido. Y hay otras ciudades que han tenido un éxodo muy grande de gente que ha huido. Las ciudades ya en el occidente tienen todavía el temor, a veces suenan las alarmas, hay algún bombardeo, los rusos mandan algún avión. Entonces también hay una situación de tensión permanente, pero en esas ciudades la vida quizás continúa. Pero, digamos, la frontera entre Rusia y Ucrania, que no tiene conflictos desde 2022, tiene conflictos desde 2014. Es una zona en que muchísimas personas han fallecido, muchísimas personas han sido desplazadas, muchísimos ucranianos han sido deportados a Rusia. Ese es un tema muy sensible que se habló en Suiza la semana pasada de, bueno, las personas que fueron básicamente secuestradas de territorio ucraniano y están en Rusia, tienen que ser retornadas. Pero son temas muy delicados y bueno, lo más importante que se puede hacer en este momento es documentar lo que está pasando. Mira, se ha determinado para dónde van estos $55,000 producto de las de los intereses retenidos o de los intereses generados por los bienes de Rusia retenidos por los Estados Unidos. ¿Eso va a financiar o apoyar qué? ¿Más guerra? Como la mayoría de la ayuda que se le está dando a Ucrania por parte de los países occidentales y Japón, es parte y parte. Una parte apoya reconstrucción, una parte apoya la parte militar, una parte suplementa el presupuesto. Ucrania en este momento está corriendo un déficit presupuestario muy grande. Por supuesto, está financiando una guerra. Sí. Y con sus ingresos a la baja, lógicamente, y con sus activos, con las inversiones, con todas esas métricas financieras bajas, porque bueno, no mucha gente quiere invertir en un país que está en guerra, lo cual hace que las cosas se deprecien en valor. Sí. Entonces es una situación muy delicada y bueno, creo que lo dije la última vez que estuve aquí, sin la ayuda del G7 principalmente, pues el G7 es el que más ha ayudado, Ucrania no puede continuar una guerra con Rusia en el mediano y largo plazo. Ya. Iván, gracias por estos minutos, siempre de gran utilidad para el interés colectivo. Espero que pronto retornes. Por supuesto. Iván Rojas Álvarez, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, COVRI, estudiante de doctorado de Historia. Volveremos.